¿Qué herencia? La herencia que ya no va a existir, porque decidí disponer de mi patrimonio de otra manera. Al día siguiente, sábado, mis nietas vinieron a buscarme al hotel. «Abuelo», me dijo Lucía con los ojos llenos de lágrimas, «¿por qué te fuiste de casa?» «Porque tu mamá me dijo que yo ya no vivía ahí, mi amor». «Pero, abuelo, esa es tu casa. Ahí siempre viviste». «Sí, pero tu mamá necesitaba la casa para su nueva familia». «Abuelo», me dijo Ana, «nosotras queremos que regreses. La casa no es igual sin ti». Ahí se me partió el corazón. Mis nietas, que no tenían culpa de nada, estaban sufriendo por las decisiones de su madre. «Mis amores», les dije, «el abuelo las ama más que a nada en el mundo. Pero a veces los adultos toman decisiones que lastiman a otras personas». «Mamá, ¿te lastimó?» «Sí, mi amor, mucho». «¿Y tú te vas a vengar?» La pregunta de Lucía me sorprendió. A los 13 años había entendido exactamente lo que estaba pasando. «No es venganza, mi amor, es justicia». «¿Cuál es la diferencia?» «La venganza es cuando lastimas a alguien porque te lastimaron. La justicia es cuando dejas que alguien sufra las consecuencias de sus propias decisiones». «¿Y cuáles van a ser las consecuencias para mamá?» «Tu mamá va a aprender que robar tiene precio, aunque la víctima sea tu propio padre». Esa noche, domingo, Carmen vino al hotel con Rodrigo. Habían venido a negociar. «Padre», me dijo Carmen cuando nos sentamos en el lobby, «queremos hacer un trato». «¿Qué tipo de trato?» «Nosotros te devolvemos la casa y tú regresas con el dinero a los bancos de acá». «Ah, ahora me van a devolver mi casa». «Sí, padre, nos dimos cuenta de que nos equivocamos». «¿Se dieron cuenta o se enteraron de que yo tenía más dinero del que pensaban?» Rodrigo intervino. «Don Roberto, nosotros realmente pensamos que era lo mejor para usted». «Rodrigo», lo interrumpí, «tú no me conoces. No sabes qué es lo mejor para mí. No tienes derecho a opinar sobre mi vida». «Tiene razón», admitió. «Padre», siguió Carmen, «te devolvemos la casa y además te pagamos una compensación por las molestias». «¿Una compensación? ¿Con qué dinero?» «Con nuestros ahorros. Carmen, ustedes no tienen ahorros suficientes para compensarme por lo que me hicieron». «¿Cuánto quieres?» «No quiero nada de ustedes». «Entonces, ¿qué quieres?» «Quiero que me dejen en paz». «¿Pero vas a regresar?» «No, ¿por qué?» «Porque ustedes me demostraron quiénes son realmente, y no me gusta lo que vi». «Padre, somos tu familia». Mi familia me habría consultado antes de echarme de mi casa. Mi familia habría respetado mi decisión si yo hubiera dicho que no. Mi familia no me habría robado. Entonces, ¿qué vas a hacer? Voy a empezar una vida nueva en un lugar donde nadie me conozca, donde nadie sepa que soy rico, donde pueda ser feliz sin que me roben o me falten el respeto. ¿Y nosotras?». Y preguntó Carmen llorando. «¿Las nenas?» «Las nenas van a poder venir a visitarme cuando quieran, pero tú no». «¿Por qué?» «Porque tú demostraste que solo me quieres por mi dinero, y ese tipo de cariño no me interesa». Me levanté de la mesa y me dirigí hacia el ascensor. «Padre», me gritó Carmen, «¿dónde vas a estar? ¿Cómo te vamos a encontrar?» «No me van a encontrar», le respondí sin darme vuelta. «Esa es la idea». Al día siguiente, lunes, desaparecí para siempre de la vida de mi hija. A las 7 de la mañana, un auto me llevó al aeropuerto privado, donde me esperaba un jet que había alquilado. A las 9 de la mañana despegué rumbo a Dubái. A las 6 de la tarde, hora local, estaba firmando los papeles de compra de un penthouse de 500 Manhattan Trail, con vista al Golfo Pérsico, en el edificio más exclusivo de la ciudad. A las 8 de la noche tenía una cuenta bancaria nueva,
un pasaporte nuevo y una vida nueva. Roberto Mendoza había desaparecido para siempre. En su lugar existía Richard Morgan, un inventor millonario canadiense que acababa de mudarse a Dubái para disfrutar su jubilación. Durante los siguientes 8 meses, viví la vida que siempre había soñado. Todas las mañanas desayunaba en la terraza de mi penthouse, viendo yates de lujo en el puerto de Dubái. Todas las tardes caminaba por las calles más exclusivas del mundo, comprando lo que se me antojaba sin mirar precios. Contraté un chef personal, una empleada doméstica, un chofer. Por primera vez en 67 años vivía como el millonario que siempre había sido, pero que nunca me había permitido ser. «Mr. Morgan», me decían en los restaurantes más caros, «su mesa está lista». «Mr. Morgan», me decían en las tiendas de lujo, «llegó el reloj que encargó». «Mr. Morgan», me decían en el casino, «va a jugar esta noche». Por primera vez en mi vida, la gente me veía como lo que realmente era. Un hombre inmensamente rico, exitoso, respetable. Mientras tanto, Carmen vivía su propio infierno tratando de encontrarme. A través de contactos que tenía en mi país, me enteré de todo lo que estaba pasando. Carmen había contratado un detective privado para rastrearme. Había ido a todos los bancos preguntando por mi dinero. Había contactado a mis excolegas de trabajo buscando pistas sobre mi paradero. «Señora», le dijeron en mi banco principal, «su padre cerró todas sus cuentas y transfirió todo a cuentas internacionales. No tenemos información sobre dónde están esos fondos ahora». «Señora», le dijeron en mi empresa anterior, «su padre trabajó para nosotros durante 20 años, pero hace 10 años que está jubilado. No sabemos nada sobre su situación actual». «Señora», le dijeron mis exvecinos, «su padre era un hombre muy reservado. Nunca habló de tener familia en el exterior o planes de mudanza». Después de 4 meses de búsqueda infructuosa, Carmen comenzó a entender las consecuencias económicas de lo que había hecho. Sin mi herencia, sin mis ingresos para ayudarla, sin la posibilidad de vender mi casa para obtener capital, su situación financiera se complicó rápidamente. Rodrigo, que había entrado en la relación esperando casarse con la heredera de un millonario, comenzó a mostrar su verdadera cara cuando se enteró de que esa herencia había desaparecido. «Carmen», le dijo, según me contaron mis contactos, «tú me dijiste que tu papá tenía dinero. ¿Dónde está ese dinero?» «No sé, Rodrigo, desapareció con él». «¿Cómo que desapareció? El dinero no desaparece solo. Él cerró todas sus cuentas y se fue. Nadie sabe dónde está». «Carmen, yo entré en esta relación contigo porque pensé que íbamos a tener seguridad económica». «¿Entraste conmigo por dinero?» «Entre otras cosas, sí». Esa conversación terminó con Rodrigo mudándose de la casa que había sido mía, llevándose a sus hijos y dejando a Carmen sola con una hipoteca que no podía pagar y una casa demasiado grande para mantener. A los 8 meses de mi desaparición, Carmen tuvo que vender la casa, no porque quisiera, sino porque no tenía dinero para mantenerla. Los ingresos que ella creía seguros habían desaparecido conmigo. La herencia en la que había contado para su futuro se había esfumado. «Es irónico», me dijo mi contacto cuando me informó sobre la venta. «Su hija tuvo que vender la misma casa que le robó a usted porque no podía pagarla». «¿A cuánto la vendió?» «A la mitad de lo que vale». Fue una venta desesperada. Carmen había perdido la casa que me había robado. Había perdido al novio que había elegido sobre mí. Había perdido la herencia que creía asegurada. Y había perdido al padre que nunca había valorado. Pero lo más importante
Había perdido el respeto de sus propias hijas. Mis nietas, que habían sido testigos de todo, comenzaron a entender que su madre había cometido algo muy grave con su abuelo. «Mamá», le preguntó Lucía según me contó mi contacto, «¿por qué el abuelo se fue?» «Porque se enojó conmigo», respondió Carmen. «¿Pero por qué se enojó?» «Porque cometí errores». «¿Qué errores?» «Errores que no sé si voy a poder arreglar». «¿Él va a regresar?» «No sé, mi amor, no sé». Esa conversación se repetía todas las semanas. Mis nietas preguntando por mí. Carmen sin saber qué responder. Al año y medio de mi desaparición, decidí hacer algo que cambiaría todo una vez más. Contraté a la empresa de investigación privada más cara de Europa para... Cada vez que alguien en el planeta utilizaba un teléfono satelital, yo generaba ingresos. Cada vez que un gobierno adquiría equipos de comunicación militar, yo generaba ingresos. Cada vez que una empresa de telecomunicaciones instalaba torres de comunicación, yo generaba ingresos. Durante 4 décadas, esas regalías se acumularon en cuentas bancarias offshore, que mi familia jamás supo que existían. «Padre», me preguntaba Carmen cuando era joven, «¿por qué trabajas tanto si no somos ricos?» «Hija», le respondía, «trabajo porque me gusta lo que hago, y somos más ricos de lo que crees». Qué poco sabía ella cuánto más ricos éramos de lo que creía. Cuando Elena se enfermó de cáncer, los mejores tratamientos, las clínicas más costosas, los médicos más prestigiosos del mundo, todo lo pagué con dinero que mi familia pensaba que no tenía. Elena murió sin saber que su marido tenía 22 millones de dólares distribuidos en bancos de 6 países diferentes. Carmen heredó la idea de que su padre era un ingeniero de clase media que vivía modestamente con su pensión. En realidad, era uno de los hombres más ricos de la ciudad, con ingresos pasivos de 250.000 mensuales que seguían llegando automáticamente, mes tras mes, año tras año. Por eso, cuando hace 3 meses me percaté de que Carmen estaba planeando despojarme de mi casa, no sentí desesperación. Sentí curiosidad. Curiosidad de saber hasta dónde era capaz de llegar mi propia hija por codicia, y decidí darle todas las oportunidades del mundo para que demostrara quién era realmente. Le facilité el robo, firmé los papeles sin leer, fingí confusión, actué como el anciano vulnerable que ella necesitaba que fuera para completar su estafa, porque quería estar absolutamente seguro de sus intenciones antes de destruir su vida para siempre. Esa noche en mi suite del hotel comencé a hacer las llamadas, telefónicas que cambiarían todo. La primera llamada fue a mi contador privado en las Islas Vírgenes. «Señor Mendoza», me dijo cuando le expliqué la situación, «¿está completamente seguro de que quiere hacer esto?» «Completamente seguro». Entiende que una vez que cerremos todas las cuentas locales y transfiramos todo al extranjero, va a ser muy difícil rastrear su dinero. Ese es exactamente el objetivo. ¿Y su hija? Mi hija acaba de demostrarme que prefiere robarme antes que esperarme a que muera naturalmente. Obviamente no merece heredar nada. Entiendo. ¿Cuándo quiere que empecemos? ¿Ahora? Durante las siguientes 8 horas, mi contador cerró 14 cuentas bancarias en diferentes bancos de la ciudad. Transferimos 5.8 millones de dólares que tenía en el país a cuentas offshore completamente indetectables. La segunda llamada fue a mi abogado en Panamá. «Doctor Vázquez», le dije, «necesito activar el protocolo de desaparición que preparamos el año pasado». «El protocolo completo. El protocolo completo. Nueva identidad, nueva residencia, corte total de vínculos con mi vida anterior». «Señor Mendoza, ¿está seguro? Una vez que activemos esto,
No hay retorno. Doctor, mi propia hija me robó mi casa y me echó como si fuera un extraño. No hay nada a lo que regresar, entiendo. ¿Cuándo quiere que esté todo listo? En 72 horas. La tercera llamada fue a mi corredor de inversiones en Nueva York. Señor Mendoza, me dijo, sus inversiones siguen generando excelentes retornos. ¿Qué instrucciones tiene? Quiero liquidar todas las inversiones locales y transferir todo a portafolios internacionales administrados desde Europa. ¿Todo? Todo. No quiero tener ni un centavo invertido en este país. La cuarta llamada fue la más satisfactoria. Llamé a una empresa de bienes raíces de lujo en Dubái. Buenas noches, les dije. Quiero adquirir un apartamento, el más lujoso que tengan disponible. ¿Para cuándo lo necesita, señor? Para pasado mañana. Voy a pagar en efectivo. ¿Cuál es su presupuesto? No tengo presupuesto. Quiero lo mejor que tengan, sin importar el precio. Al día siguiente comenzó la parte más divertida de toda esta historia. Carmen me llamó a las 10 de la mañana. Padre, ¿cómo estás? ¿Te gustó el apartamento que Rodrigo encontró para ti? Hija, le dije, decidí no mudarme a ese apartamento. ¿Por qué? Es perfecto para ti. Porque encontré algo mejor. ¿Algo mejor? ¿Dónde? Es una sorpresa. Ya te vas a enterar. Padre, Rodrigo ya pagó el primer mes de alquiler de ese apartamento. Tienes que mudarte ahí. Que Rodrigo se quede con el apartamento. Yo ya tengo otros planes. ¿Qué planes? Padre, no puedes andar por ahí sin un lugar fijo donde vivir. No te preocupes por mí, Carmen. Voy a estar muy bien. ¿Pero dónde vas a vivir? Ya te dije que es una sorpresa. Esa tarde fui al banco principal donde tenía mi cuenta más grande. Quería estar presente cuando Carmen descubriera lo que había perdido realmente. Don Roberto, me dijo el gerente cuando pedí cerrar todas mis cuentas. ¿Estás seguro de esta decisión? Son cuentas que tiene con nosotros desde hace 20 años. Completamente seguro. ¿Podríamos saber el motivo? Razones familiares, entiendo. ¿Cómo quiere que manejemos la transferencia de sus fondos? Quiero que transfieran todo a cuentas internacionales y quiero que cuando mi hija venga a preguntar, le digan exactamente la verdad. Su hija va a venir a preguntar. Va a venir cuando se entere de que no va a heredar lo que creía que iba a heredar. A las 4 de la tarde, Carmen llegó al banco. Yo la estaba esperando en mi auto estacionado enfrente, observando todo desde la distancia. La vi entrar confiada, hablando por teléfono, riéndose. Pero a los 30 minutos salió con una cara que jamás le había visto. Pálida, desencajada, como si hubiera visto un fantasma. Me llamó inmediatamente. «Padre, ¿qué hiciste?» «¿Qué pasó, hija?» «Padre, fui al banco a preguntar sobre tus cuentas para ayudarte con los trámites de tu mudanza, y el gerente me dijo que cerraste todas las cuentas ayer». «¿Así es?» «Pero, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Dónde está el dinero?» «En un lugar seguro». «¿Qué lugar seguro?» «Padre, me dijeron que tenías más de 5 millones de dólares en esas cuentas». Ahí se dio cuenta. Por primera vez en su vida, Carmen descubrió que su padre no era el ingeniero de clase media que creía. «Padre, tú tenías 5 millones de dólares». «Tengo mucho más que eso, Carmen. Mucho más. ¿Cuánto más?» «Digamos que tengo suficiente para vivir el resto de mi vida como un millonario en el lugar que yo elija, sin depender de nadie». «Pero, padre, ¿de dónde salió todo ese dinero?» «De 40 años de trabajo inteligente, de patentes tecnológicas que generan regalías todos los meses, de inversiones que hice durante décadas mientras tú creías que tu papá era un simple empleado». El silencio del otro lado del teléfono duró casi 3 minutos. «Padre,
Me dijo con una voz completamente diferente. Necesitamos hablar ahora. ¿Quieres hablar? Cuando me echaste de mi casa, no querías hablar. Padre, cometí un error. No cometiste un error, Carmen. Me robaste. Usaste mi confianza para estafarme y echarme de mi propia casa. Padre, por favor, regresa. ¿Podemos arreglar todo esto? ¿Regresar a dónde? Tú me dijiste que yo ya no vivía ahí. Padre, yo estaba confundida. Rodrigo me convenció. Carmen, tú tienes 39 años. Nadie te convenció de nada. Tú decidiste robarme porque creías que yo era un anciano indefenso sin recursos. ¿Dónde estás? Quiero verte. Estoy en un lugar donde no puedes echarme. ¿Qué lugar? Un lugar que es mío, que nadie me puede quitar, donde nadie me puede faltar el respeto. Colgué el teléfono y me quedé esperando las otras llamadas que sabía que iban a llegar. Rodrigo me llamó 2 horas después. Don Roberto, habla Rodrigo. ¿Podemos conversar? ¿Sobre qué? Sobre la situación con Carmen. Creo que hubo un malentendido. ¿Malentendido? Me robaron la casa por malentendido. Don Roberto, nosotros pensamos que usted estaba de acuerdo. Rodrigo, tú me dijiste que habías encontrado un apartamento para mí. ¿Te parece que eso suena a que yo estaba de acuerdo? Tiene razón. Cometimos un error. Cometieron un robo. Don Roberto, ¿cómo podemos arreglar esto? No pueden arreglar nada porque yo ya me arreglé solo. ¿Qué significa eso? Significa que no los necesito para nada. Ni su apartamento, ni su compasión, ni sus disculpas. Don Roberto, Carmen está muy preocupada. Carmen no está preocupada por mí. Está preocupada por la herencia que creía que iba a recibir. ¿Qué herencia? La herencia que ya no va a existir, porque decidí disponer de mi patrimonio de otra manera. Al día siguiente, sábado, mis nietas vinieron a buscarme al hotel. «Abuelo», me dijo Lucía con los ojos llenos de lágrimas, «¿por qué te fuiste de casa?» «Porque tu mamá me dijo que yo ya no vivía ahí, mi amor». «Pero, abuelo, esa es tu casa. Ahí siempre viviste». «Sí, pero tu mamá necesitaba la casa para su nueva familia». «Abuelo», me dijo Ana, «nosotras queremos que regreses. La casa no es igual sin ti». Ahí se me partió el corazón. Mis nietas, que no tenían culpa de nada, estaban sufriendo por las decisiones de su madre. «Mis amores», les dije, «el abuelo las ama más que a nada en el mundo. Pero a veces los adultos toman decisiones que lastiman a otras personas». «Mamá, ¿te lastimó?» «Sí, mi amor, mucho». «¿Y tú te vas a vengar?» La pregunta de Lucía me sorprendió. A los 13 años había entendido exactamente lo que estaba pasando. «No es venganza, mi amor, es justicia». «¿Cuál es la diferencia?» «La venganza es cuando lastimas a alguien porque te lastimaron. La justicia es cuando dejas que alguien sufra las consecuencias de sus propias decisiones». «¿Y cuáles van a ser las consecuencias para mamá?» «Tu mamá va a aprender que robar tiene precio, aunque la víctima sea tu propio padre». Esa noche, domingo, Carmen vino al hotel con Rodrigo. Habían venido a negociar. «Padre», me dijo Carmen cuando nos sentamos en el lobby, «queremos hacer un trato». «¿Qué tipo de trato?» «Nosotros te devolvemos la casa y tú regresas con el dinero a los bancos de acá». «Ah, ahora me van a devolver mi casa». «Sí, padre, nos dimos cuenta de que nos equivocamos». «¿Se dieron cuenta o se enteraron de que yo tenía más dinero del que pensaban?» Rodrigo intervino. «Don Roberto, nosotros realmente pensamos que era lo mejor para usted». «Rodrigo», lo interrumpí, «tú no me conoces. No sabes qué es lo mejor para mí. No tienes derecho a opinar sobre mi vida». «Tiene razón», admitió. «Padre», siguió Carmen, «te devolvemos la casa y además te pagamos una compensación por las molestias».
¿Una compensación? ¿Con qué dinero? Con nuestros ahorros. Carmen, ustedes no tienen ahorros suficientes para compensarme por lo que me hicieron. ¿Cuánto quieres? No quiero nada de ustedes. Entonces, ¿qué quieres? Quiero que me dejen en paz. ¿Pero vas a regresar? No, ¿por qué? Porque ustedes me demostraron quiénes son realmente, y no me gusta lo que vi. Padre, somos tu familia. Mi familia me habría consultado antes de echarme de mi casa. Mi familia habría respetado mi decisión si yo hubiera dicho que no. Mi familia no me habría robado. Entonces, ¿qué vas a hacer? Voy a empezar una vida nueva en un lugar donde nadie me conozca, donde nadie sepa que soy rico, donde pueda ser feliz sin que me roben o me falten el respeto. ¿Y nosotras? Y preguntó Carmen llorando. ¿Las nenas? Las nenas van a poder venir a visitarme cuando quieran, pero tú no. ¿Por qué? Porque tú demostraste que solo me quieres por mi dinero, y ese tipo de cariño no me interesa. Me levanté de la mesa y me dirigí hacia el ascensor. «Padre», me gritó Carmen, «¿dónde vas a estar? ¿Cómo te vamos a encontrar?» «¿No me van a encontrar?», le respondí sin darme vuelta. «Esa es la idea». Al día siguiente, lunes, desaparecí para siempre de la vida de mi hija. A las 7 de la mañana, un auto me llevó al aeropuerto privado, donde me esperaba un jet que había alquilado. A las 9 de la mañana despegué rumbo a Dubái. A las 6 de la tarde, hora local, estaba firmando los papeles de compra de un penthouse de 500 Manhattan Trail, con vista al Golfo Pérsico, en el edificio más exclusivo de la ciudad. A las 8 de la noche tenía una cuenta bancaria nueva, un pasaporte nuevo y una vida nueva. Roberto Mendoza había desaparecido para siempre. En su lugar existía Richard Morgan, un inventor millonario canadiense que acababa de mudarse a Dubái para disfrutar su jubilación. Durante los siguientes 8 meses, viví la vida que siempre había soñado. Todas las mañanas desayunaba en la terraza de mi penthouse, viendo yates de lujo en el puerto de Dubái. Todas las tardes caminaba por las calles más exclusivas del mundo, comprando lo que se me antojaba sin mirar precios. Contraté un chef personal, una empleada doméstica, un chofer. Por primera vez en 67 años vivía como el millonario que siempre había sido, pero que nunca me había permitido ser. «Mr. Morgan», me decían en los restaurantes más caros, «su mesa está lista». «Mr. Morgan», me decían en las tiendas de lujo, «llegó el reloj que encargó». «Mr. Morgan», me decían en el casino, «va a jugar esta noche». Por primera vez en mi vida, la gente me veía como lo que realmente era. Un hombre inmensamente rico, exitoso, respetable. Mientras tanto, Carmen vivía su propio infierno tratando de encontrarme. A través de contactos que tenía en mi país, me enteré de todo lo que estaba pasando. Carmen había contratado un detective privado para rastrearme. Había ido a todos los bancos preguntando por mi dinero. Había contactado a mis excolegas de trabajo buscando pistas sobre mi paradero. «Señora», le dijeron en mi banco principal, «su padre cerró todas sus cuentas y transfirió todo a cuentas internacionales. No tenemos información sobre dónde están esos fondos ahora». «Señora», le dijeron en mi empresa anterior, «su padre trabajó para nosotros durante 20 años, pero hace 10 años que está jubilado. No sabemos nada sobre su situación actual». «Señora», le dijeron mis exvecinos, «su padre era un hombre muy reservado. Nunca habló de tener familia en el exterior o planes de mudanza». Después de 4 meses de búsqueda infructuosa, Carmen comenzó a entender las consecuencias económicas de lo que había hecho. Sin mi herencia, sin mis ingresos para ayudarla,
Sin la posibilidad de vender mi casa para obtener capital, su situación financiera se complicó rápidamente. Rodrigo, que había entrado en la relación esperando casarse con la heredera de un millonario, comenzó a mostrar su verdadera cara cuando se enteró de que esa herencia había desaparecido. Carmen, le dijo, según me contaron mis contactos, tú me dijiste que tu papá tenía dinero. ¿Dónde está ese dinero? No sé, Rodrigo desapareció con él. ¿Cómo que desapareció? El dinero no desaparece solo. Él cerró todas sus cuentas y se fue. Nadie sabe dónde está. Carmen, yo entré en esta relación contigo porque pensé que íbamos a tener seguridad económica. ¿Entraste conmigo por dinero? Entre otras cosas, sí. Esa conversación terminó con Rodrigo mudándose de la casa que había sido mía, llevándose a sus hijos y dejando a Carmen sola con una hipoteca que no podía pagar y una casa demasiado grande para mantener. A los 8 meses de mi desaparición, Carmen tuvo que vender la casa, no porque quisiera, sino porque no tenía dinero para mantenerla. Los ingresos que ella creía seguros habían desaparecido conmigo. La herencia en la que había contado para su futuro se había esfumado. «Es irónico», me dijo mi contacto cuando me informó sobre la venta. Su hija tuvo que vender la misma casa que le robó a usted porque no podía pagarla. ¿A cuánto la vendió? A la mitad de lo que vale. Fue una venta desesperada. Carmen había perdido la casa que me había robado. Había perdido al novio que había elegido sobre mí. Había perdido la herencia que creía asegurada. Y había perdido al padre que nunca había valorado. Pero lo más importante, había perdido el respeto de sus propias hijas. Mis nietas, que habían sido testigos de todo, comenzaron a entender que su madre había cometido algo muy grave con su abuelo. «Mamá», le preguntó Lucía según me contó mi contacto, «¿por qué el abuelo se fue?» «Porque se enojó conmigo», respondió Carmen. «¿Pero por qué se enojó?» «Porque cometí errores». «¿Qué errores?» «Errores que no sé si voy a poder arreglar». «¿Él va a regresar?» «No sé, mi amor, no sé». Esa conversación se repetía todas las semanas, mis nietas preguntando por mí. Carmen sin saber qué responder. Al 1 año y medio de mi desaparición, decidí hacer algo que cambiaría todo una vez más. Contraté a la empresa de investigación privada más cara de Europa para